Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema los divorciados vueltos a casar en Familiares Consorcio en el número 84 de Juan Pablo II. Vamos a hacerlo a partir de la dimensión de la antropología teológica en el Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. El título del tema es un poco extenso, pero explica de qué hablaremos. La alianza matrimonial por la que se unen el hombre y la mujer constituyen entre sí una unión de toda la vida por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos. Fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento entre bautizados. La íntima comunidad de vida y amor conyugal está fundada por el Creador y provista de leyes propias. El mismo Dios es el autor del matrimonio. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador, y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Nuestro objetivo es ofrecer alternativas pastorales para acompañar a nuestros hermanos, las parejas que viven en situaciones difíciles. Para ello hemos desarrollado el presente trabajo en 5 dimensiones: antropológica o antropología teológica, primera, segunda bíblica, tercera canónica, cuarta teológica y quinta pastoral, que serán las exposiciones que compartiremos con ustedes. Hoy la primera, la dimensión de la antropología teológica, como ya lo dijimos, a partir del libro del Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. ¿Qué dice el texto? Habla sobre el ser. El libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El ser del hombre y la mujer es por consiguiente semejanza de Dios, y este rasgo se expresa en su realidad ontológica con los 5 aspectos siguientes. Ser para el amor, lo conduce al perdón, a la reconciliación, a la compasión y la empatía. Segundo, ser de voluntad, toma decisiones, busca la verdad y elige el bien, rechazando el mal. Es un ser ético y moral. Actúa en torno a la conciencia moral. Tercero, ser para la libertad. Se expresa en la responsabilidad, por lo tanto, en el respeto que tiene hacia el otro, en la actuación de la justicia y de la verdad, el bien y el servicio. Cuarto aspecto, ser de razón. Reflexiona, analiza, sintetiza, construye conocimiento y busca la verdad. Quinto elemento, ser de sociabilidad. Establece relaciones fraternas en la transformación de la realidad de todo lo que se opone a la dignidad de la persona y a la justicia, conforme al proyecto de Dios y a la construcción de su reino. Crea una familia, célula de la sociedad. Establece relaciones de afecto como la amistad. Busca a Dios en la sociedad. Se compromete solidariamente con las personas en situación de extrema necesidad
y forma una familia, crea una familia. Los elementos fundamentales del ser humano se proyectan en actos humanos concretos hacia las personas, sus semejantes, porque solo en la dimensión de servicio la realidad ontológica de la persona adquiere hondura e identidad. La identificación con Dios su Creador se aclara y aumenta. Hablar del ser del hombre es mencionar su orientación natural, la trascendencia y la orientación hacia el otro, y la infinitud, pues su destino último es Dios. Sin embargo, la trascendencia es una realidad que contiene tres aspectos: pasado, presente y futuro del hombre, es decir, una realidad escatológica. La escatología tiene como punto focal en la eternidad de Dios y en su presencia encarnada en el Hijo, que ha expresado su amor incondicional por cada uno de nosotros en la historia universal, personal y existencial. El hombre tiende a Dios por naturaleza y solo es feliz y se realiza en la medida en que está unido a Él, pues es la fuente del amor, del bien y la verdad. La siguiente tabla, o mejor dicho, la siguiente reflexión nos presenta sintéticamente el tema abordado. Por ejemplo, ser amor, quehacer perdón, reconciliación, ser voluntad, toma de decisiones, busca el bien y la verdad. Libertad busca la responsabilidad, el bien y el servicio, la justicia. La razón reflexiona, analiza, sintetiza, construye conocimiento, evalúa. Sociabilidad transforma la realidad que se opone a la dignidad de la persona conforme al proyecto de Dios y a la construcción de su reino. Ahora bien, vamos a un segundo elemento que es el quehacer, expresión del ser. Dios llama al hombre a la salvación, pues el deseo de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como lo dice la carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4. Siendo esta la vocación fundamental del ser humano, Él mismo llama al hombre conforme a su plan de amor por cada uno a realizarlo de diversa manera. Por ejemplo, a unos en el matrimonio, a otros en el sacerdocio o la soltería consagrada a la vida religiosa o la soltería sirviendo a la sociedad. En el matrimonio, los esposos han recibido de Dios la gracia santificante y sacramental propia de este sacramento que le confiere el sacramento del cual la pareja es el ministro, siendo sacramento alianza que expresa el amor de Dios por los hombres. Queda manifestado en el amor humano que un hombre y una mujer se otorgan libre y voluntariamente. Por lo tanto, el fundamento del sacramento del matrimonio es el amor, y este se expresa en los elementos esenciales de este sacramento, la unidad y la indisolubilidad. También en el respeto mutuo, en la fidelidad, en la apertura a la vida, en la educación de los hijos, el diálogo, en la búsqueda de la santificación de cada uno de ellos, en el amor que se procuran uno al otro. Asimismo, en el testimonio del amor de Dios por ellos, en la comunión de vida y en el amor a la iglesia, en las personas, particularmente en los pobres, en la transformación de las situaciones contrarias a la dignidad del ser humano y en la construcción del reino de Dios. El evangelista Mateo, en el capítulo 5, versículos 13 al 14, nos dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Hagan que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. El matrimonio es un sacramento que alcanza en modo particular el sentido profundo, la profundidad de la realidad personal, social e histórica del hombre. La doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio encuentra con frecuencia incomprensiones en un ambiente secularizado, es decir, no reconoce
la presencia de Dios. Allí ni tampoco sus enseñanzas. Allí donde las ideas fundamentales de la fe cristiana se han perdido, la mera pertenencia convencional a la iglesia no está en condiciones de sostener decisiones de vida relevantes, ni de ofrecer un apoyo en las crisis tanto del estado matrimonial como del sacerdotal y la vida consagrada. Muchos se preguntan, ¿cómo podré comprometerme para toda la vida con una única mujer o un único hombre? ¿Quién me puede decir cómo estará mi matrimonio en 10, 20, 30 o 40 años? Por otra parte, ¿es posible una unión de carácter definitivo o una única persona? ¿Es posible vivir el amor expresado en la continencia incluso, cuando exista la enfermedad o la imposibilidad en alguno de los dos por diversas causas o razones en un mundo pansexualizado? La gran cantidad de uniones matrimoniales que hoy se rompen refuerzan el escepticismo de los jóvenes sobre las decisiones que comprometan la propia vida para siempre. Por otra parte, el ideal de la fidelidad entre un hombre y una mujer, fundado en el orden de la creación, no ha perdido nada de su atractivo, como lo revelan recientes encuestas dirigidas a gente joven. La mayoría de los jóvenes anhela una relación estable y duradera, tal como corresponde a la naturaleza espiritual y moral del hombre. Además, se debe recordar el valor antropológico del matrimonio indisoluble, que libera a los cónyuges de la arbitrariedad y de la tiranía de sentimientos y estados de ánimo, del emocionalismo, de la emoción, que es una expresión de esta época posmoderna y contemporánea de nuestra sociedad, y les ayuda a sobrellevar las dificultades personales y a vencer las experiencias dolorosas. En particular, protege a los niños que, por lo general, son los que más sufren con la ruptura del matrimonio. El amor es más que un sentimiento, deseo o instinto pasional. En su esencia, el amor es entrega. En el amor matrimonial, dos personas se dicen consciente y voluntariamente, solo tú y para siempre. A las palabras del Señor, lo que Dios ha unido, corresponde la promesa de los esposos. Yo te acepto como mi marido, yo te acepto como mi mujer. Quiero amarte, cuidarte y honrarte toda mi vida, hasta que la muerte nos separe. El sacerdote bendice la alianza que los esposos han sellado entre sí ante la presencia de Dios. Quien se pregunte si el vínculo matrimonial tiene una naturaleza ontológica, déjese instruir por las palabras del Señor. Al principio el Creador los hizo varón y mujer, y que dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así pues, ya no son dos, sino una sola carne, como lo dice Mateo en el capítulo 19, versículos 4 al 6. Para los cristianos, rige el hecho de que el matrimonio entre bautizados, por tanto, incorporados al cuerpo de Cristo, tiene una dimensión sacramental y representa así una realidad sobrenatural. Uno de los más serios problemas pastorales está constituido por el hecho de que algunos juzgan el matrimonio exclusivamente con criterios mundanos y pragmáticos, hedonísticos. Quien piensa según el espíritu del mundo no puede comprender la sacramentalidad del matrimonio. La Iglesia no puede responder a la creciente incomprensión sobre la santidad del matrimonio con una adaptación pragmática, hedonista, es decir, la búsqueda del placer por el placer, y emocionalista ante lo presuntamente inexorable, sino solo mediante la confianza en el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido. El matrimonio sacramental es un testimonio de la potencia de la gracia que transforma al hombre y prepara a toda la iglesia para la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la iglesia misma preparada como una novia que se engalana para su esposo. Apocalipsis 21:2.
El Evangelio de la santidad del matrimonio se anuncia con audacia profética. Un profeta tibio busca su propia salvación en la adaptación al espíritu de los tiempos, al mundo, pero no la salvación del mundo en Jesucristo. La fidelidad a las promesas del matrimonio es un signo profético de la salvación que Dios dona al mundo, que quien sea capaz de entender, que entienda. Mediante la gracia sacramental, el amor conyugal es purificado, fortalecido e incrementado. Este amor, ratificado por la mutua fidelidad y sobre todo por el sacramento de Cristo, es indisolublemente fiel en cuerpo y mente, en la prosperidad y en la adversidad, y por tanto queda excluido de él todo adulterio y divorcio. Los esposos, en virtud del sacramento del matrimonio, participan en el definitivo e irrevocable amor de Dios. Por esto, pueden ser testigos del fiel amor de Dios, nutriendo permanentemente su amor a través de una vida de fe y de caridad. Los pastores saben que existen ciertamente situaciones en que la convivencia matrimonial, por motivos graves, se torna prácticamente imposible. Por ejemplo, a causa de la violencia psicológica o física. En estas situaciones dolorosas, la Iglesia ha siempre permitido que los cónyuges se separaran, pero no sin antes un proceso de ayuda psicoterapéutica, espiritual, pastoral y de algunos procesos de separación temporal. De hecho, nunca definitivamente, solo en casos extremos. Sin embargo, se debe precisar que el vínculo conyugal del matrimonio válidamente celebrado se mantiene intacto ante Dios y sus integrantes no son libres para contraer un nuevo matrimonio mientras el otro cónyuge permanece con vida. Los pastores y las comunidades cristianas se deben, por lo tanto, comprometer en promover caminos de reconciliación también en estas situaciones, o bien, cuando no sea posible, ayudar a las personas afectadas a superar en la fe su situación difícil. Para hacer comprensible la auténtica doctrina de la Iglesia, debemos comenzar por la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, explicada por la tradición eclesial e interpretada de modo vinculante por el magisterio. Vamos al segundo aspecto, que es la dimensión bíblica. No deja de ser problemático situar inmediatamente nuestra cuestión en el ámbito del Antiguo Testamento, puesto que entonces el matrimonio no era considerado como un sacramento. No obstante, la palabra de Dios en la Antigua Alianza es significativa para nosotros, ya que Jesús se coloca en esta tradición y argumenta a partir de ella. En el Decálogo se encuentra el mandamiento: no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. Sin embargo, en otro lugar el divorcio es visto como algo posible. Según Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, Moisés estableció que el hombre puede expedir un libelo de repudio y despedir a la mujer de su casa si no lo complace. En consecuencia de esto, el hombre y la mujer pueden volverse a casa. Sin embargo, junto a la concesión del divorcio en el Antiguo Testamento, es posible identificar una cierta resistencia hacia esta práctica. Al igual que el ideal de la monogamia, también la indisolubilidad está contenida en la comparación profética entre la alianza de Yahvé con la casa de Israel y la alianza matrimonial. El profeta Malaquías lo expresa claramente: no traicionarás a la esposa de tu juventud, siendo así que ella era tu compañera y la mujer de tu alianza. En particular, las controversias con los fariseos fueron para el Señor una ocasión para ocuparse del tema. Jesús se distancia expresamente de la práctica veterotestamentaria del divorcio que Moisés había prometido a causa de la dureza de corazón de los hombres, y se remite a la voluntad originaria de Dios.
Desde el comienzo de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pablo establece la prohibición del divorcio como un deseo expreso de Cristo. A los casados, en cambio, les ordeno, y esto no es mandamiento mío, sino del Señor, a que la esposa no se separe de su marido. Si se separa, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su esposo, y que tampoco el marido abandone a su mujer. Al mismo tiempo permite, en razón de su propia autoridad, que un no cristiano pueda separarse de su cónyuge y si se ha convertido al cristianismo. En este caso, el cristiano no queda obligado a permanecer soltero. Es lo que nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 12 al 16. A partir de esta posición, la Iglesia reconoce que solo el matrimonio entre un hombre y una mujer bautizados es un sacramento en sentido real, y que solo a esto se aplica la indisolubilidad en modo incondicional. El matrimonio de no bautizados, si bien está orientado a la indisolubilidad, bajo ciertas circunstancias, a causa de bienes más altos, puede ser disuelto, conforme a aquel privilegium paulinum, el privilegio paulino. No se trata aquí, por tanto, de una excepción a las palabras del Señor. La indisolubilidad del matrimonio sacramental, es decir, de este en el ámbito del misterio cristiano, permanece intacta. La carta a los Efesios es de gran significado para el fundamento bíblico de la comprensión sacramental del matrimonio. En ella se señala: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y bueno, precisamente esto en Efesios capítulo 5, versículo 25. Y más adelante escribe el apóstol: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 31 al 32. El matrimonio cristiano es un signo eficaz de la alianza entre Cristo y la iglesia, y un sacramento porque significa y confiere la gracia de ese pacto, de este pacto. Hemos elegido para nuestro estudio al evangelista Mateo en el capítulo 19, versículos 1 al 9. También pueden ver Marcos capítulo 10, versículos 2 al 12, Lucas 16, 18, y también Primera de Corintios 7 al 15, y también el versículo 39, Efesios 5, 31 al 32, Génesis 1, 27, también Génesis 2, 24 y Malaquías 2, 14 al 15. Bueno, pero hemos elegido entonces a Mateo capítulo 19, versículos 1 al 9. En el versículo 1 dice: cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y se fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Versículo 2, lo siguió una gran multitud, y allí curó a los enfermos. Versículo 3, se acercaron a él algunos fariseos, y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Entonces, para ponerlo a prueba, el término peirazó tiene una connotación negativa de probar con miras a la destrucción. Entonces, esta no era una discusión teológica en un contexto neutral. Los fariseos le preguntaron a Jesús no para aprender, sino para lastimarlo. Bueno, estamos en este versículo 3. Le dijeron: ¿es lícito entonces al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Versículo 4, viene la respuesta de Jesús. Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Versículo 5, y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, versículo 8, Moisés les permitió divorciarse de su mujer
debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Entonces esto es importante. En el principio, la cita de Génesis 1, 27, 5 establece la creación del hombre y la mujer por Dios. El matrimonio es una idea e institución divina para que sea monógamo y permanente. Esto es en el principio. Y por lo tanto, yo les digo que el que se divorcia de su mujer, versículo 9, a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, esto es importante mencionarlo. Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinado que son, respondió Jesús. Esto proviene de Deuteronomio 24, 1 al 4. Jesús señaló que Moisés lo había hecho no porque Dios lo quisiera, sino por la dureza de los corazones de la gente. Moisés tuvo compasión por el estatus social de la esposa. Obtener este certificado requería, primero, varios días; segundo, ayuda legal; tercero, o pudo ser necesaria la devolución de las prendas; cuarto, implicaba volver a casarse. Pero al principio no era así. Es una manera de referirse al proyecto de Dios creador con respecto a la pareja. Jesús se dirige a los que piden a Dios el sentido tanto del amor como del compromiso. Entonces, estos aspectos son importantes y trascendentes para el matrimonio. En la cultura paternalista del cercano oriente, el hombre era quien podía repudiar a la mujer por cualquier causa. Una mujer repudiada debía regresar a la casa de su padre llevando consigo el deshonor que afectaría a toda su familia de origen. La amenaza de divorcio era un arma implacable para asegurar la sumisión de la mujer a su marido. En este contexto, las palabras de Jesús son muy liberadoras. La prohibición del divorcio es, sin duda, una defensa de la mujer y la recuperación del designio de Dios establecido desde el principio. El Deuteronomio, para proteger a la mujer, había ordenado que le fuera entregado un acta de divorcio, lo que para muchos se refería solamente el acto de adulterio. La pregunta capciosa de los fariseos tiene el propósito de conducir a Jesús a declararse contra la ley o bien enfrentarse a una de las escuelas de interpretación. Jesús va más allá de la discusión de los fariseos e incluso sobrepasa la ley de Moisés, situando el problema de la pareja al nivel del proyecto de Dios que creó al hombre y a la mujer para una unión profunda y para siempre. La reacción de los discípulos, educados en la cultura judía que admitía el divorcio, este modo de ver las cosas resulta inaceptable. Es mejor no casarse. Esta queja sirve para introducir unas palabras de Jesús acerca del celibato voluntario por la causa del reino, es decir, una nueva forma de vivir el amor desde una entrega radical y no solo desde el misterio del reino. Es comprensible esta opción. Por eso, añade Jesús, quien pueda poner esto en práctica, que lo haga. La expresión excepto en caso de unión ilegítima tal vez se refiera a las uniones incestuosas detalladas en Levítico 18 y tenga como objeto permitir el divorcio a los cristianos de origen gentil o pagano que estuvieran en esa situación al entrar en la comunidad. El versículo 3 nos habla acerca de la discusión del matrimonio y del divorcio en capítulo 5, versículos 31 al 32, razón por la cual Mateo añade que los fariseos hicieron su pregunta como una tentación por cualquier causa. La pregunta es reelaborada de forma que no se refiera simplemente al divorcio al del que habla Marcos capítulo 10 versículo 2, sino al divorcio por cualquier causa. Se pide a Jesús que opine sobre la disputa entre las escuelas rabínicas de Hillel y Shammai. Hillel permitía el divorcio literalmente por cualquier causa, mientras que Shammai solo por causa de adulterio o fornicación. Tiene bastante importancia tener en cuenta la cuestión para interpretar a Mateo. El evangelista ha traspuesto Marcos 10, 4 al 5, de manera que estos versículos vayan a continuación de 19, 6.
En Mateo 5:31, Jesús, el supremo legislador, muestra que la ley, aun estando inscrita en la Biblia, como es el caso de Deuteronomio 24:1, solo tiene un valor jurídico. El legislador de aquella lejana época ha tenido muy en cuenta el nivel moral de la comunidad. Sin esa ley nunca será una justificación en los casos particulares si efectivamente no se ha tomado una decisión en presencia de Dios. En el versículo 4 y 5 no han leído. En estilo rabínico, Jesús responde citando el texto de la ley. Apela a Génesis 1:27 y 2:24 como argumento a favor de la situación permanente creada por el matrimonio. Ya no son dos, sino uno solo, un solo ser. Los años de vida en común que pasarán, los esfuerzos para comprenderse y tomar decisiones juntos, la capacidad de perdonarse y de perseverar en total fidelidad, los riesgos asumidos para educar una familia, son esos los medios que poco a poco van transformando al hombre y a la mujer, permitiéndoles adquirir madurez y el sentido de su responsabilidad. El hombre y la mujer son iguales en su forma espiritual, aman, son libres, tienen voluntad, son inteligentes y sociables, tienen sentidos, poseen una misma dignidad y naturaleza, tienen diferencias cerebrales, biológicas, pero cuando se unen son una sola carne, se complementan formando un solo ser. Al ser uno se deben salvar los dos, no se salva uno solo. El uno descubre en el otro un segundo yo mismo, sin perder su personalidad ni confundirse con el otro. Gran misterio es este, que lo relaciono con la unión de Cristo y de la Iglesia. El versículo 6, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, puesto que esta unión es una obra de creación y está formalmente determinada en la ley, es obra de Dios, en la que el hombre no puede intervenir. Hay aquí un recurso a la institución primitiva del matrimonio. Jesús va más allá de la ley, empalmando con la creación un argumento que no agradaría a los que preguntaban, pero al que no podían oponerse nada. Una sola carne, eis sarkamian en griego, una sola carne. Génesis 2:24. El libro del Génesis presenta al hombre y la mujer creados a imagen y semejanza. Al acogerse mutuamente, se reconocen mutuamente el uno al otro, el uno para el otro. Mediante la procreación, el hombre y la mujer son colaboradores de Dios, acogiendo y transmitiendo la vida. Al transmitir la vida humana, el hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan de una manera única en la obra del Creador. Su responsabilidad, además, se extiende a custodiar la creación y a hacer crecer la familia humana. El versículo 7, pues porque Moisés, su réplica pregunta por qué la ley prevé el divorcio, Deuteronomio 24:1, la oscura alusión a alguna indecencia que aparece en este versículo de Deuteronomio, dio ocasión a las diferentes interpretaciones de Hillel y Shammai. En el versículo 8, desde el principio no fue así. La respuesta de Jesús desvaloriza la ley 5:17 al 20. Hay que confrontarlo, pues, este evangelio. El derecho de divorcio es una concesión a la dureza de corazón, una desviación de lo establecido al principio. Jesús restaura el derecho en su sentido original. Dios está en contra del divorcio. El versículo 9 en Marcos, que también se contiene en Marcos, la respuesta 10, capítulo 10, versículo 11, se dirige solo a los discípulos. En Mateo a los interrogadores. La afirmación de Marcos se escribe a la luz del derecho romano, que permitía entablar el divorcio al esposo o a la esposa indistintamente. La fórmula de Marcos es una clara y absoluta prohibición del divorcio. Mateo pone en forma más breve la excepción contenida en 5:32. El contexto precedente está en armonía con la interpretación de las palabras de Mateo. No contienen una excepción permitiendo el divorcio por causa de adulterio. Enfatizo esta idea. Mateo pone en forma más breve la excepción contenida en 5:32. El contexto precedente está en armonía con la interpretación
de que las palabras de Mateo no contienen una excepción permitiendo el divorcio por causa de adulterio. Tal excepción estaría abiertamente en contra del argumento en que se funda la declaración y pondría a Jesús simplemente de parte de la escuela de Shammai. Esta opinión podría haber sido emitida sin recurrir al argumento empleado. Fuera del caso de unión ilegítima, porneia, relación ilegítima como cualquier caso porno, fuera del caso de infidelidad, Mateo piensa en los nuevos cristianos de su tiempo, convertidos del paganismo, que al entrar en la iglesia rompían sus uniones ilegítimas anteriores. Pueden separarse temporalmente por causa verdaderamente grave, pero no divorciarse ni casarse, o vivir con otra persona como pareja íntima. Lo mejor es buscar la reconciliación con la pareja. La Iglesia Católica siempre se ha remitido en la enseñanza y en la praxis a estas palabras del Señor sobre la indisolubilidad del matrimonio. El pacto que une íntima y recíprocamente a los cónyuges entre sí ha sido establecido por Dios. Designa una realidad que proviene de Dios y que por tanto ya no está a disposición de los hombres. Algunos exégetas sostienen hoy que estas palabras de Jesús habrían sido aplicadas ya en tiempos apostólicos con una cierta flexibilidad, concretamente con respecto a la porneia, fornicación y a la separación entre un cristiano y su cónyuge no cristiano. En el caso exegético, las cláusulas sobre la fornicación fueron objeto de discusión controvertida desde el comienzo. Muchos están convencidos de que no se trataría de excepciones a la indisolubilidad, sino de vínculos matrimoniales inválidos. De todos modos, la Iglesia no puede fundar su doctrina y praxis sobre hipótesis exegéticas debatidas. Ella debe atenerse a la clara enseñanza de Cristo. Queremos expresar nuestra fe en el sacramento del matrimonio, unión definitiva de un hombre y una mujer bautizados en Cristo, unión ordenada a la procreación y a la educación de los hijos. Como es conocido, el matrimonio es la alianza de varón y mujer para toda la vida. En el matrimonio el varón y la mujer se entregan el uno al otro para siempre. Esta es una realidad reconocida tanto en el derecho de la Iglesia como en la doctrina de la Iglesia. Así la afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1614. En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y de la mujer. Tal como el Creador la quiso al comienzo, la autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón. Mateo 19:8. La unión matrimonial del hombre y de la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6, número 1614 del Catecismo de la Iglesia Católica. El número 1615. Esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la ley de Moisés, viniendo para restablecer el orden inicial de la creación perturbado por el pecado. Da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios, siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces. Los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana. El matrimonio como sacramento se puede entender y vivir solo en el contexto del misterio de Cristo. Cuando el matrimonio se seculariza o se contempla como una realidad meramente natural, queda impedido el acceso a su sacramentalidad. El matrimonio sacramental pertenece al orden
de la gracia. Mis hermanos, hasta aquí hemos expuesto estas dos perspectivas, la perspectiva antropológica y bíblica. La antropología de la antropología teológica y la visión bíblica sobre el matrimonio respecto a esta gran temática de los divorciados vueltos a casar. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere pax et bonum.